En el hombro encontramos escápula y clavícula. Es la región de los miembros superiores que se articulan al tórax. En su extremo distal se articula con el húmero. Escápula. Se ubica en la región posterior del tórax, siendo un hueso plano, grande y triangular. Posee ángulos superior, lateral e inferior, y bordes superior, lateral y medial. Superficies posterior y costal. En los accidentes podemos encontrar cavidad glenoidea, que es donde se articula el húmero, apófisis coracoides, acromión, fosa subescapular, que es la cara que se articula en la zona costal, y la espina de la escápula que concluye en el acromión. Clavícula. Es un hueso largo que posee una porción esternal, que es la zona donde se articula con el esternón, y la otra zona se denomina acromial porque es donde se articula con el acromión. Brazo. Consta de un hueso llamado húmero y está situado entre el hombro y el antebrazo. Húmero. Es un hueso largo, es el más largo de las extremidades superiores. Las partes son epífisis proximal, diáfisis y epífisis distal. En la epífisis proximal encontramos cabeza del húmero, cuello anatómico, cuello quirúrgico, tubérculo mayor y tubérculo menor, y surco intertubercular. Y en la epífisis distal encontramos por anterior capítulo, tróclea, epicóndilos lateral y medial, fosa coronoidea, fosa radial. Por posterior se encuentra la tróclea y fosa olecraniana. Antebrazo. Está formado por dos huesos, el radio y la ulna, y está situado entre el brazo y la mano. Radio. Es un hueso largo, está ubicado en la zona lateral del antebrazo. En su epífisis proximal se encuentra cabeza, cuello y tuberosidad del radio. En la diáfisis se encuentra la línea oblicua, y en la epífisis distal, escotadura ulnar, tubérculo dorsal y la escotadura ulnar y apófisis estiloides. Ulna. Es un hueso largo. En su epífisis proximal se encuentra el olecranón, apófisis coracoides, escotadura troclear, escotadura radial y tuberosidad de la ulna. En diáfisis posee borde interóseo, epífisis distal, apófisis estiloides de la ulna. Mano. Es la porción más distal de los miembros superiores, dividido en carpo, metacarpo y falanges. Carpo. Son todos huesos cortos. Primera línea: escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Segunda línea: trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Metacarpo. Huesos largos van desde el primer metacarpiano hasta el quinto metacarpiano, y sus partes son bases, cuerpos y cabezas. Falanges. Son huesos largos y poseen base, cuerpo y cabeza. Desde el segundo al quinto poseen falanges proximal, media y distal. Oponente del pulgar. Es un músculo pequeño y triangular en la mano que se encuentra en la región palmar externa. Origen en el hueso trapecio y en el retículo flexor. Inserción en el borde radial del primer metacarpiano, y su función es oponer el pulgar en la colaboración de la aducción. Lumbricales. Se originan y terminan en un solo tendón. Origen en la cara lateral de los tendones del músculo flexor común profundo de los dedos por su cara palmar, y la inserción en el borde externo de los tendones del extensor común de los dedos a nivel del retículo extensor de cada dedo. La función es flexión de los dedos y extensión interfalángica. Flexor corto del meñique. Se encuentra situado en el lado radial del músculo abductor del meñique. El origen en el hueso ganchoso y la inserción en el borde cubital o interno de la base de la primera falange del quinto dedo. La función es flexión metacarpofalángica del meñique. Interóseos dorsales.
situado en cada uno de los espacios interóseos se nombran del primero al cuarto y de afuera hacia adentro. El origen es en la diáfisis de los metacarpianos vecinos y la inserción en el segundo dedo tiene un interóseo dorsal, el tercer dedo tiene 2 interóseos dorsales y el cuarto dedo tiene 1. La función flexor metacarpofalángica y extensor interfalángicos. Pronador cuadrado se encuentra en la región topográfica de la muñeca. Origen en la cara anterior del 3/4 inferior del cúbito. Inserción en la cara anteroexterna del 3/4 inferior del radio. Y su función el pronador principal del antebrazo independiente del ángulo de la articulación del codo. Flexor profundo. Este de acá. Se encuentra situado detrás del flexor superficial. El origen en la cara anterior de los 3/4 superiores del cúbito y en la membrana interósea. Inserción mediante 4 tendones que se separan después de pasar por la muñeca. Y su función es flexor de muñeca, flexor metacarpofalángico y flexor de las 2 interfalángicas. ¿Ya? Flexor superficial. De acá. Se encuentra entre el palmar mayor y el palmar menor, detrás de ambos en la parte anterior del antebrazo. Su origen es la epitróclea humeral, la apófisis coracoides del cúbito y en la parte media de la superficie anterior del radio. La inserción es en 4 tendones que se separan después de pasar por la muñeca. Cada tendón se abre en 2 bandas y su función es flexor mínimo de codo, flexor de la muñeca, flexor metacarpofalángico y flexor de la primera interfalángica. Flexor del carpo. Acá. Es un músculo del antebrazo y su origen es en la cabeza humeral, epicóndilo medial, tabiques fibrosos, en la cabeza cubital en el borde medial del olecrano. Y la inserción es en el hueso pisiforme y ganchoso. Y su función es flexor y abducción de la mano. ¿Ya? Palmar largo. Este de acá. Se encuentra pegado al supinador largo y el origen en el epicóndilo medial. Fascia antibraquial y tabiques fibrosos. Y la inserción en la base del segundo metacarpiano. La función es flexor principal de la muñeca, pero con tendencia a la abducción de esta. Pronador redondo es un músculo superficial del antebrazo localizado en la parte externa de la región proximal y anterior del antebrazo, aplanado y oblicuo. El origen en la cara anterior de la epitróclea y en la apófisis coracoides del cúbito. Y la inserción en la cara interoexterna del 1/3 superior del radio. La función es pronación del radio sobre el cúbito. Extensor propio del meñique. Acá. Es el más superficial y posterior, estando detrás del índice, por lo que hay que aportar el último para verlo. Origen: en la cara posterior del cúbito junto al extensor común de los dedos, y la inserción es en el tendón del extensor común de los dedos por el lado cubital del tendón y en la primera falange del meñique por su lado cubital. Y su función es extensor de la primera falange del meñique y extensor de la muñeca. Extensor común de los dedos. Acá. Se encuentra situado en la parte media de la superficie dorsal del antebrazo. El origen es en el epicóndilo humeral y la inserción es una lengüeta central que termina en la base de la primera y la segunda falanges, 2 lengüetas laterales que se vuelven a juntar en la tercera base de la tercera falange. Función: extensor de las interfalanges proximal y de la muñeca. Y finalmente el ancóneo, que es un músculo perteneciente al segmento del miembro superior. El origen es en la cara posterior del epicóndilo del húmero y la inserción en la zona proximal del borde posterior del cúbito o la zona más inferior del olecrano. La función: bruscos movimientos en extensión por parte diagonal. Lo podríamos incluir también dentro de los músculos pronadores. Continuando con la cintura escapular, tenemos el deltoide. Es un músculo de largo trayecto y su origen es en la cara anteroposterior del extremo externo de la clavícula, en el acromión y en la espina del omóplato, excepto en su parte más vertebral.
y la inserción es en la cara lateral externa del tercio medio del húmero y se disponen para formar un tendón muy corto y muy fuerte. La función es flexión y extensión, abducción y aducción y rotación interna y externa. Siguiendo con el supraespinoso, es un músculo que está por debajo del acromio para ir a fijarse en la punta del troquíter. Es profundo y no se puede palmar fácilmente, puesto a que está cubierto en su mayor parte por el trapecio. El origen es en la fosa supraespinosa del omóplato. Y la inserción es en la parte más superior del troquíter y con el acromión usando la bolsa subdeltoidea para evitar el roce. Y su función es abducción al iniciar el arranque de la abducción desde los 0 hasta los 30 grados. Infraespinoso. Es un músculo que está cubierto por una fuerte fascia que lo aplasta contra el omóplato. Esto hace que su fuerza sea la normal por su tamaño. Origen en la fosa infraespinosa del omóplato y la inserción en el troquíter detrás del músculo supraespinoso. Y su función es rotador externo. Redondo mayor. Está cubierto por otras masas musculares como el dorsal ancho y el tríceps. Su origen es en la parte inferior del borde axilar del omóplato. La inserción es en la cresta subtroquineana, pero más abajo que el músculo subescapular. Y su función es aductor, rotador interno y externo. Y por último, el redondo menor es un músculo acintado alargado. Está tapado por el deltoides y tiene una forma de S porque da aspecto redondeado. Origen en el borde axilar superior de la escápula y la inserción es en el troquíter detrás del infraespinoso. Y su función es rotador externo y aductor. En el hombro encontramos varias articulaciones de distintas clases. Escápulo-torácica. Es denominada como articulación falsa por no poseer estructuras de unión o ligamentosas. Las superficies articulares son la cara anterior de la escápula y la pared posterior del tórax. Entre estos se encuentra un tejido célulo-graso, que facilita el desplazamiento de los músculos hallado entre la escápula y el tórax. Los movimientos posibles de esta articulación son elevación, descenso, abducción y abducción de escápula. Esternoclavicular. Es una articulación de artrosis sinovial del tipo silla de montar. Las superficies articulares son el extremo external de la clavícula y la primera carilla articular del manubrio del esternón. Sus medios de unión son disco de fibrocartílago, cápsula articular, ligamento esternoclavicular anterior, posterior y superior, ligamento interclavicular, y sus movimientos posibles se dan en dos ejes. El primero es el eje antero-posterior y eleva la porción acromial de la clavícula, y el segundo se da en el eje cefalopodálico y produce rotación llevando al extremo acromial de la clavícula hacia posterior. Acromio clavicular. Es una articulación de tipo diartrosis sinovial plana. Las superficies articulares son el extremo acromial de la clavícula y la carilla articular del acromión de la escápula. Sus medios de unión son disco fibrocartílago, cápsula articular, ligamento acromio clavicular, superior, inferior y posterior, y ligamentos coracoclaviculares. Sus movimientos posibles, al ser una articulación plana, son de deslizamiento, permitiendo los movimientos de la escápula y la ascensión y descensión de la porción acromial de la clavícula. Glenohumeral. Es una articulación de artrosis sinovial de tipo esferoidea. Las superficies articulares son la cabeza del húmero y la fosa glenoidea. Los medios de unión son labrum articular, cápsula articular, ligamento glenohumeral, ligamento coracohumeral. Los movimientos posibles en esta articulación son variados, y entre ellos están la flexión, extensión, abducción, aducción, circundicción, rotación medial y lateral. Codo. Es una articulación que une el brazo con el antebrazo en su totalidad y se considera articulación de bisagra, y entre ellas encontramos húmero ulnar. Es una articulación de artrosis sinovial del tipo troclear. Las superficies articulares son la tróclea humeral y fosa oleocraniana. En la ulna son oleocranón y apófisis coracoides. Los medios de unión son cápsula, ligamento colátero ulnar, y los movimientos posibles son de flexión y extensión. Húmero radial. Es una articulación de artrosis sinovial del tipo condilea. Las superficies de unión son el capítulo del húmero y cabeza radial.
Los medios de unión son cápsula, ligamento colateral anterior y los movimientos posibles son flexión y extensión. Antebrazo. En el antebrazo encontramos las siguientes articulaciones: radioulnar proximal, articulación del tipo de artrosis sinovial, pivote. Las superficies articulares son la circunferencia articular de la cabeza del radio y la escotadura radial de la ulna. Los medios de unión son el ligamento anular y los movimientos que genera son de pronación y supinación. Radioulnar intermedia. Es una anfiartrosis fibrosa de tipo sindesmosis. Las superficies articulares son de diáfisis de ulna y radio, precisamente en el borde interóseo. El medio de unión es la membrana interósea y su movimiento es la pronación y supinación. Radioulnar distal. Es una articulación de artrosis sinovial. Las superficies articulares son escotadura cubital del radio y la carilla lateral de la cabeza de la ulna. Los medios de unión son el disco articular, cápsula articular y ligamento radiocubital anterior y posterior. Los movimientos posibles son el de supinación y pronación. Muñeca. Es la articulación que une el antebrazo con la mano. Es de tipo diartrosis sinovial condilar. Las superficies articulares son las caras articulares proximales de la línea del carpo y las caras articulares de la cabeza de la ulna y el radio. Los medios de unión son cápsula articular por anterior, ligamento radiocarpiano, ulnocarpiano, colateral radial y colateral ulnar. Y por posterior el ligamento radiocarpiano posterior. Y los movimientos son flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. Mano. Intercarpiana. Es una articulación de tipo anfiartrosis sinovial plana. Las superficies articulares son las carillas articulares inferiores de la primera línea del carpo y las carillas articulares superiores a la segunda línea del carpo. Los medios de unión son ligamentos intercarpianos dorsales y palmares. Sus movimientos son de deslizamiento. Carpo metacarpiana. Es de tipo sinovial plana. Las superficies articulares son las caras inferiores de la segunda línea del carpo y las bases de la segunda al quinto metacarpiano. Los medios de unión son cápsulas y ligamentos carpo-metacarpianos dorsales y palmares y los movimientos son de deslizamiento. Carpo-metacarpiana del pulgar. Diartrosis sinovial de tipo silla de montar. La superficie de unión es la base del primer metacarpiano y carilla articular del trapecio. Los medios de unión son la cápsula y sus movimientos son de retropulsión, antepulsión, aducción y abducción. Metacarpofalángicas. Articulación sinovial del tipo silla de montar. Las superficies articulares son la cabeza de los metacarpianos y las bases de las falanges proximales. Los medios de unión son la cápsula, ligamentos colaterales y placas palmares. Y los movimientos son de flexión, extensión, aducción, abducción y circunducción. Interfalángicas. Articulaciones de artrosis del tipo sinovial troclear. Las superficies articulares son en la interfalángica proximal, cabezas de las falanges proximales y bases de la falange media. En la interfalángica distal, cabezas de la falange media y bases de la falange distal. Medios de unión son las cápsulas, ligamentos colateral y ligamento palmar o placas. Y su función es la de flexión y extensión.